Bueno, bon día a todas e a todos. Para min é unha satisfacción presentar hoxe aquí a Carlos Elías. Carlos Elías é catedrático de xornalismo na Universidade Carlos III e, ademais, é unha persona que ten unha formación atípica ou curiosa dentro do mundo do xornalismo académico, porque él realmente é un científico con experiencia, con grandes aportacións no campo da ciencia pura e que, sin embargo, acabou non só no xornalismo, porque él foi tamén periodista especializado en ciencia, en El Mundo e en outras publicacións, senón que acabou realmente na universidade dando clases de xornalismo. Os seus orígenes académicos, como a súa formación está ligada á Universidade da Laguna, pero realmente é unha persona que hoxe está aportando, eu creo que, cousas moi interesantes dende esta perspectiva que marca a súa carreira académica ao mundo do xornalismo. E que hoxe está aquí para falarnos de como atopar historias que podan ter interés xornalístico nas entrañas, como él dice, dos ficheiros digitais. Carlos Elías ten a palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer, por supuesto, la invitación a estar aquí, que siempre es un placer tener una excusa para venir a Santiago y en este caso, además, y en estas jornadas, pues un placer doble. Quiero especialmente agradecer a José López que insistió en que viniera, en el sentido en que, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto sobre, justamente voy a retomar, un síntoma de que estas jornadas están muy bien organizadas, voy a retomar la primera charla fue más general, luego un poco más específica y yo voy justamente a retomar desde donde lo dejó mi colega Ramón Salaverría, de lo que significa toda esa gran cantidad de datos que nosotros estamos pues facilitando a las empresas, a todo, como fórmula para encontrar historias periodísticas o para ejercer el periodismo. Y yo creo que eso es muy interesante porque nos abre una nueva perspectiva. Yo tengo que confesar que soy bastante apasionado de la tecnología y de la ciencia, no solamente por mi formación de científico, también hice periodismo y siempre recuerdo que nunca me convalidaron nada, ¿no? En la carrera de periodismo. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no, no? Si realmente tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es buscar la verdad y hacerla pública. La ciencia y el periodismo tienen el mismo objetivo y, de hecho, los países con mejor periodismo son aquellos países que tienen un mayor desarrollo científico y tecnológico. Y a mí eso me parecía que era un interés que tenía que hacerse, bueno, de alguna manera patente, ¿no? La charla que se trata sobre, más de encontrar historias en los ficheros digitales, sobre todo encontrar historias en los datos y qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Y también, como dijo esta mañana mi colega García Galindo, yo me gustaría ver que hay cosas muy positivas, pero también, como todos los periodistas, tenemos que ser críticos y hay cosas en las que tenemos que poner el acento en el sentido en que, bueno, hay que valorar si vamos en buen camino o en mal camino. Voy a empezar un poco diciendo qué es el periodismo en la sociedad red y voy a continuar justamente en donde lo dejó mi compañero Ramón. Él habló de realidades virtuales. Aquí tengo a Second Life. Es verdad que ya Second Life ya no tiene el interés que tenía, por ejemplo, en 2004, en 2004, 2005, 2006 y especialmente en 2008, cuando tuvo su punto álgido, pero también es cierto que, por ejemplo, en la primera campaña de Obama, realmente una cosa importante de aquella campaña es que no solamente la hicieron en las redes sociales, sino en los multijuegos multijugador, entre ellos en Second Life. Hay que recordar que uno de los
profesiones o profesionales que contrató el equipo de Obama fue un jefe de campaña para Second Life, en las que se reunía la gente, hablaba de temas políticos, etcétera, y tenía muchísima más repercusión que las campañas en medios tradicionales, entre otras cosas porque recuerden ustedes no lo recuerdan porque, bueno, mucha gente es muy joven y 2008 les parece un pasado muy remoto, pero al principio Obama no era el candidato de los medios tradicionales, ¿no? Y una cosa interesante que nos sucedió a los periodistas fue que Reuters, pues saben que hay 4 agencias muy importantes en el mundo, que prácticamente toda la información viene de 4 agencias. La visión estadounidense del mundo, que es Associated Press, la visión francesa, que es France Press, la visión inglesa, que es Reuters, y yo siempre pienso, porque también trabajé en la agencia EFE, la visión hispana, que es la de la agencia EFE. Son las 4 agencias más importantes. Bueno, pues Reuters consideró que era necesario introducir a un periodista, es decir, un avatar de periodista para que informara de la realidad de Second Life. Lo interesante fue que mucha gente que no estaba interesada en los medios tradicionales sí que se veían el informativo que aparecía en Second Life sobre la realidad real. Y muchas veces en la realidad real tuvimos que informar sobre Second Life, como sucedió al pobre Llamazares de Izquierda Unida, que en aquella época, bueno, y después no le hacen mucho caso en general a Izquierda Unida, y el pobre, para que le hicieran caso, dio un meeting en Second Life y fue el meeting que todo el mundo puso en los medios tradicionales, porque era algo extraño que alguien diera un meeting en Second Life. Hizo un poco lo que le pasó a Obama, ¿no? Y para un poco contextualizar dónde estamos, y a pesar de que yo sé que a lo mejor muchos de vosotros sabéis este paradigma de la cultura convergente, ¿dónde nos movemos y por dónde estamos y cómo son los medios de comunicación en estos momentos? Quería contextualizar en este paradigma que me parece interesante, que es el de la cultura convergente. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es ahora la cultura mediática? Pues tiene 3 parámetros. Uno es la convergencia. Tengo un problema, la vejez no perdona, que no veo. Convergencia mediática, que no se refiere a lo que significaba antes de convergencia de distintos canales, sino convergencia de contenido. En la cabeza de cada persona convergen distintos contenidos y tú formas un contenido nuevo. Cultura participativa, es decir, el espectador ya no es y lo que es inteligencia colectiva respecto, bueno, que se ha hablado del periodismo ciudadano, etcétera. Yo esto, que es muy teórico, me gusta explicarlo con una imagen y con un ejemplo, porque se entiende perfectamente, porque los periodistas siempre preferimos el ejemplo, ¿no? Esto es una imagen curiosa en la que aparece Bin Laden y Blas, el muñeco de Barrio Sésamo, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Bueno, pues este collage fue de un chaval de instituto de 14 años en Minnesota, es decir, bueno, pues en ninguna parte, básicamente, que en su blog, como consecuencia de la información que él vio, el framing, que dicen los que se dedican a esto, el framing de la información del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre, él consideró que Bin Laden era el malo, obviamente, ¿no? Y entonces, como él acababa de ser niño, tenía 14 años, pues todavía veía Barrio Sésamo y el cascarrabia de Barrio Sésamo era Blas, ¿no? Entonces, él eso lo subió, con lo cual es una convergencia mediática, une 2 cosas, hay una cultura participativa porque lo envía a la red y todo el mundo lo puede obtener. Y, por otra parte, hay una inteligencia colectiva en el sentido de cómo la gente va a recibir esto. Y esto se recibió muy mal en los países árabes. ¿Por qué? Porque en los países árabes no se veía Barrio Sésamo. Entonces pensaban que era una caricatura de Bin Laden, en la cual además se caricaturizaba a lo árabe en el sentido en que, por respeto, la cultura árabe bueno, pues se cubre el cabello, además se deja barba y era como una representación. Ellos lo vieron como la maldad, o sea, lo malos que eran los occidentales, que verdaderamente ridiculizaban no solamente a Bin Laden, sino además a toda la cultura árabe. Tanto es así que las manifestaciones que se hicieron en Pakistán en contra de Estados Unidos y de su intervención después del 11 de septiembre, en las manifestaciones aparecía Blas, ahí al fondo, no sé si lo ven, en la manifestación. Entonces, la CNN, claro, los reporteros de la CNN, que eran occidentales,
Cuando vieron a Blas ahí, hubo una sobrerepresentación de Blas, porque tú dices, ¿y qué hace Blas aquí? Entonces, hubo una representación, no aparecía tantas veces, pero hubo una sobrerepresentación mediática de Blas en la CNN. Y la Warner, que es el otro gran emporio de comunicación americano, denunció a la CNN por utilizar a un personaje suyo en contra de Estados Unidos y utilizarlo políticamente. Y la CNN dijo, no, pero si yo verdaderamente lo único que he hecho es cubrir la realidad. Y se enzarzaron en una batalla legal las dos grandes corporaciones y, bueno, pues fue un indicio de dónde estábamos. Es decir, un anónimo chaval pone algo en la web y eso se convierte en noticia mundial, noticia que aparece en todos los medios importantes y además en una batalla entre los dos grandes emporios comunicativos, no solamente periodísticos, sino comunicativos. Vivimos ahí, vivimos en esta era. Ha habido otras eras, vivimos en esta era, ¿no? de la cultura convergente. Otro elemento interesante es que cuando yo estudié, había una diferencia entre lo que era la fuente. Mi tema de investigación especialmente son las fuentes. A mí me gusta mucho investigar qué hay detrás de las fuentes. Y soy muy crítico con la mayoría de las fuentes, ¿no? Entonces, había una diferencia clarísima entre lo que era una fuente, alguien que hablaba a los medios, y lo que era un medio de comunicación de masa, que como yo siempre le digo a mis alumnos, un medio de comunicación de masa, lo importante es de masas. Es decir, la masa puede que no tenga la razón, porque la masa votó, Hitler ganó unas elecciones y la masa votó que había que matar a Sócrates, pero tiene el poder en una democracia y en un sistema capitalista. La masa, si todo el mundo compra el mismo champú, esa compañía de champús pues tiene éxito, o si todo el mundo ve la misma canal de televisión, pues ese canal de televisión tiene éxito. La masa tiene el poder económico y poder político. Por lo tanto, si nosotros somos medios de comunicación de masas, que no solamente medios de comunicación, porque un medio de comunicación hacen los profesores con los alumnos, eso es una comunicación, pero no es una, si quieres considerar una clase de 30, bueno, aquí sí se podemos considerar masa, porque hay mucha gente, afortunadamente, pero una clase no es masa, ¿no? Entonces hicimos una investigación sobre una misión espacial, bueno, a Marte, que hizo la NASA en el año 2004, en donde envió 2 robots, el Spirit y el Opportunity, al planeta Marte. Realmente envió 2 robots, no porque necesitara 2 robots para hacer análisis, porque no le cabían en uno el instrumental químico ni lo que quería enviar a Marte. Envió 2 robots para que uno filmara al otro y se viera el amartizaje. Y el amartizaje lo retransmitieron en directo, ¿no? En las 24 horas que duró el amartizaje tuvo 224 millones de entradas. En los 90 días de la misión tuvo 6.530 millones de entradas, que rápidamente la NASA, en el 2004, la cantidad de población del planeta era 6.300 millones. Es decir, que, bueno, la gente entró muchas veces, ¿no? Pero superó a la cantidad de personas del planeta. Claro, por ejemplo, nosotros hicimos una cata en 2007, que no había ninguna misión, y la web de la NASA tenía casi 4 millones de visitas únicas. La CNN, que es el mayor medio de comunicación global, o uno de los mayores medios de comunicación global, el portal de ciencia tenía 502.000, la CBS no llegaba a 300.000, un portal hecho por astrofísicos que se llama space.com tenía 1.178.000, y bueno, pues en 2008 cerraron las secciones de ciencias del Boston Globe y de la CNN, porque es que la gente iba a la NASA. Y entonces yo me pregunto, cuando una fuente como la NASA, que cuando yo estudié era fuente, y yo creo que todo el mundo la considera fuente, tiene una cantidad de visitas de 3 millones, de casi 4 millones de visitas únicas, a mí me parece que esa fuente es un medio de comunicación de masas, porque está informando a masas. Entonces, ya se distorsiona también lo que es fuente y lo que es medio de comunicación de masas. Y eso está en ese entorno, ¿no? Aquí vemos la foto de amartizando, aquí vemos el paisaje. Bueno, vemos aquí el robot, que además el robot fue inspirado en la película WALL-E para que tuviera muchísima más aceptación entre el público, etcétera. No sé si ustedes recuerdan la película WALL-E del robot este. Es decir, Hollywood trabajó conjuntamente con la NASA
Y esto fue una tormenta de polvo. Bueno, las tormentas de arena son, bueno, la habéis visto, bueno, no sé si habéis visto la última película de Martian. Las tormentas de arena son habituales en Marte porque además al tener menos gravedad, la arena no cae tan rápido y dura mucho tiempo. Y la tormenta de arena, que era no ver nada, sino esto, pues fue seguido masivamente por todo el mundo, en todo el mundo. Aquí podríamos seguir como... Eso básicamente se seguía por distintos países, no solamente en Estados Unidos. Es muy interesante toda la penetración que tiene la web de la NASA en diferentes países. ¿Y por qué sucede esto? Pues mire, este es el porcentaje de conexión a Internet. Esto era en 2014, en Norteamérica un 87,7, en Europa un 70, en el Medio Oeste un 48, en Asia un 34. Bueno, tenemos estos porcentajes. Y estos porcentajes aproximadamente equivalían a la gente que también estaba viendo o que se conectaba con el portal de la NASA. Es decir, estamos en un mundo conectado, en un mundo en donde hay una inteligencia colectiva, en donde hay una conexión, la gente, los contenidos los mezcla y donde una fuente puede tener mucha más repercusión que un medio de comunicación clásico. Entonces, ese es el momento. Otros vivieron en la época romana o en la época de la Edad Media. Nosotros vivimos este momento. Entonces, en ese momento y en este entorno, pues tenemos que intentar ejercer nuestra profesión, que siempre será importante el periodismo. Puede que la tecnología cambie la forma, pero buscar la verdad y hacerla pública, eso no deja de tener actualidad. Tendremos o buscaremos otra fórmula, pero no deja de tener actualidad eso. Y es muy importante que una sociedad esté informada. Hay algunos datos que nos dan ya lo comentaba mi compañero, hacia dónde va un poco el periodismo. Por ejemplo, el informe de la BBC sobre Future of News, que ya se comentó un poco con el vídeo, pero que también tiene datos datos cuantitativos, pues dice que la gente que lee titulares pues es un 53%. Es decir, que la mayoría de la gente, esto en mi época se llamaban leedores y lectores, ¿no? Leedores eran los que solamente echaban un vistazo al titular. Por eso, acuérdense ustedes que cuando ustedes vayan a una redacción, bueno, pues el titular no lo van a hacer ustedes. O sea, ustedes hacen la noticia y sugieren un titular. El titular lo hace el redactor jefe porque es que tiene mucho impacto el titular. Es muy importante, para la mayoría de la gente lo que hace es leer los titulares, ¿no? Por otra parte, se sabe que el competidor más directo del periodista ya no es otro periodista, sino que muchas veces es el protagonista de la historia. Es lo que se llama periodismo ciudadano, que se ha comentado aquí, que tiene sus particularidades. No voy a entrar en este aspecto, pero es verdad que tenemos esos competidores. También es verdad que Internet no mantiene a todo el mundo informado, porque el hecho de no tener acceso a Internet está agrandando las desigualdades en el acceso a la información. Porque hay dos tipos, yo diría que hay varios tipos de acceso a la información. Hay gente que tiene acceso a Internet, pero que no sabe buscar en Internet, que no sabe valorar. Y yo esto lo veo, y especialmente que veo aquí mucha gente joven, yo hago mucho hincapié con mis alumnos sobre esto, porque ellos se creen básicamente todo lo que ven en Internet. Y lo que está en primer lugar en Google les parece importante. Y, por ejemplo, me parece alucinante, y yo hago una práctica con ellos de esto, que se crean a Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia, es verdad que en la definición de átomo es pues exacta, no hay una controversia específica en la definición de átomo. Pero si tú buscas personajes controvertidos, como puede ser Hugo Chávez o Rajoy o Zapatero, quien quiera, o términos controvertidos como homeopatía, vacunas, etcétera, tú vas a ver diferentes, van constantemente editando Wikipedia, porque se ha convertido Wikipedia en lo que yo llamo el campo de batalla ideológico, porque la gente va pensando que es la enciclopedia británica y no lo es. En fin, la entrada en la enciclopedia británica de radiactividad la hizo Madame Curie, pues la señora que la descubrió. Y la entrada de ADN la hizo Watson, ¿no? El señor que lo descubrió. O sea, es verdad que tenemos acceso a todo, pero yo en mi último libro, que soy muy crítico con esto, pues critico lo que sucedió en mi pueblo. Soy de un pequeño pueblo de Tenerife y el alcalde, que se creía muy listo, cogió y
Espasa, la enciclopedia Espasa, que a lo mejor ustedes no lo conocen, pero que era una enciclopedia de muchos tomos, de 90 tomos, que por lo menos tenía allí en la biblioteca de mi pueblo, la tiró, la expurgó y la tiró a la calle, a la basura. Y claro, yo digo, ¿y estos chavales? Porque yo recuerdo de leer el Espasa y de ir allí había diferencias sociales en la población española en los años 60, 70, entre los que tenían acceso al Espasa, tenían el Espasa en su casa, y los que no lo tenían. El que la biblioteca pública comprara el Espasa fue, de alguna manera, generalizar la cultura, porque todos podíamos acudir al Espasa. Y van y tiran el Espasa. Es decir, los chavales de jóvenes, como ya tú no pagas normalmente nadie paga, ni siquiera las universidades, por el acceso a la enciclopedia británica, ni a nada. Ahora no hay enciclopedias, pues lo que tienes es Wikipedia. Y claro, es que es muy controvertido ese conocimiento. Es un conocimiento complejo y por eso digo que hay muchas formas de acceder a la información. Con Internet hay que ser muy culto para buscar información. Porque la primera que te sale no es. Sin Internet, para buscar lo que significa vacuna, solo tenías que saber el orden alfabético y saber que iba con V. Si ya sabías que iba con V, vacuna, ya estabas absolutamente, ya encontrabas el término y estaba elaborado por alguien que controlaba esa información. Y lo que me interesa también destacar es la aportación de estas grandes cantidades de datos que se están obteniendo para el periodismo y cómo está condicionando, cómo puede condicionar el periodismo. Que vuelvo a repetir, periodismo, buscar la verdad y hacerla pública. Es fantástico eso. Y nunca va a dejar de tener importancia eso, porque si vivimos en una sociedad de la mentira, pues es muy difícil tomar decisiones. Bueno, no voy a dar datos porque son muy sabidos, pero alguien ha dicho que en 2020 la sociedad red habrá generado 40... Bueno, cada año se genera más información que todo lo que se ha generado en el año anterior. O sea, es una brutalidad la cantidad de información que se está generando en todos los sentidos y cada año se generará más porque si yo tengo mi reloj o tengo este tipo de reloj o lo que fuera. Bueno, el otro día me cabreé con la biblioteca de mi universidad porque ahora para ver las novedades de los libros hay que bajarse una aplicación. Ya no te envían un correo electrónico. Entonces, la aplicación me implicaba que yo tenía que enviar dónde está. O sea, cuando la gente se baja en el móvil aplicaciones gratis, te exigen saber dónde estás, cuáles son las fotos, cuáles son los contenidos, porque ellos negocian con esos datos. Y a mí me parecía que en mi universidad, a mí no me mandaron un correo como toda la vida con las novedades, pues yo al final ya no sé las novedades que hay en la biblioteca porque me he negado a bajarme esa aplicación, ¿no? Por otro lado, yo creo que el Big Data se puede definir desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista tecnológico, en el cual se maximiza el poder computacional y la eficacia de los algoritmos para obtener y comparar información, y eso es importante. Desde un punto de vista analítico, que ya se comentó aquí, de buscar patrones, buscar tendencias. Y a mí también me gustaría hablar desde un punto de vista mitológico, porque da la impresión de que el número o los números son objetivos. Y justamente una de mis líneas de investigación es demostrar cómo podemos persuadir y cómo, claro, la ciencia es un elemento interesante de persuasión porque la gente se la cree, no la cuestiona. Y si tú te compras un yogur que dice que tiene bifidus activos y te dice alguien que eso va a venir fenomenal para el estómago, tú no lo cuestionas. Si alguien te dice que un libro es bueno o una película es buena, pues tú vas y dices, pues no lo veo así. En la ciencia, entonces es muy interesante y claro, con los números nos pueden realmente en fin, condicionar ciertos contenidos, ¿no? Y es muy importante porque tenemos esa mitología del número. Y bueno, ya no me quiero meter aquí, pero como hay también compañeros, pues también toda esa dinámica que tenemos en la investigación en periodismo, en que da la impresión de que si no tenemos números y no cuantificamos y no hay estadísticas, pues parece que no podemos decir nada interesante, cuando yo siempre digo que de la historia de Roma se sabe muchísimo y no hay ningún quesito ni ninguna gráfica de encuestas a los romanos, ¿no? Entonces, vale, está bien esos métodos, pero no podemos decir que eso es lo único que hay. Hay que desmitificar un poco, y lo digo yo que procedo de la ciencia, o sea que me parece que una cosa es lo que sirve para la ciencia, que la cuantificación, por ejemplo, sirvió para pasar de la alquimia, que no servía para nada, a la química, que sí ha servido, pero que no tiene por qué ser tan importante en otras áreas, a lo mejor. No digo que se descarte, pero no tiene por qué ser importante. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Por otro lado, me interesa
destacar que el Big Data cambia lo que llamamos la definición de conocimiento, porque hay una cosa muy clara en los que nos dedicamos un poco a la filosofía de la tecnología. Las herramientas nos cambian la apreciación del conocimiento, lo que conocemos hacia ese momento. La medida nos cambia todo. La forma en la que medimos nos cambia todo. Por ejemplo, hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el 400 aniversario, o sea, el 24 de febrero de 1616. La Iglesia Católica consideró que Copérnico no tenía razón y que, por lo tanto, el Sol no estaba en el centro del sistema solar, sino que era la Tierra, y el día siguiente, o sea, mañana, empezó el juicio contra Galileo. ¿Vale? ¿Qué sucedió en ese momento? Sucedió que Galileo tenía un telescopio que podía ver más cosas y que, entre otras cosas, vio que Júpiter, claro, se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra, y él enfocó a Júpiter y vio las lunas de Júpiter que giraban alrededor de Júpiter. Y digo, joder, pues no todo gira alrededor de la Tierra. Estas lunas que hay aquí giran alrededor de Júpiter. Entonces, a lo mejor, pues no gira todo aquí. Y entonces, ¿él qué tenía? Tenía una mejor forma de medir. Y la medida hizo que nosotros, que éramos el centro del universo, ya no lo fuimos. Y a partir de ahí empezó otra forma de la historia y de contar quiénes somos los humanos, ¿no? Luego también, a mí me interesa destacar que fuera de contexto el Big Data pierde significado. Miren, por unas circunstancias que no vienen al caso, la verdad que yo cuando llamo a mis padres, los suelo llamar por la noche y los llamo del fijo, de casa, ¿no? Si a mí me hicieran una investigación sobre mis llamadas del móvil, la conclusión sería que yo estoy peleado con mis padres porque nunca los llamo. Entonces, depende de lo que sea, depende de lo que queramos mirar, de lo que queramos valorar. No todo es valorar Twitter, porque no toda la gente es representativa de Twitter o de los que están en Twitter. Entonces, cuidado con las medidas que se hacen en Big Data y cómo son esos contextos. Por otra parte, el acceso fácil a los datos que tenemos, desde mi punto de vista, no quiere decir que sea ético y legal, porque espiar ahora, pues sale tú de aquí y yo me pongo a espiarte, pues eso es fácil, pero eso no es ético. O sea, poder espiarte lo que haces y buscarte la basura y ver lo que tiras en la basura y todo esto, eso siempre se ha podido y eso no es ético. Es decir, que tengas acceso a los datos no quiere decir que sea ético. Y eso me parece que es muy importante porque los periodistas, como yo digo, tenemos épica, porque tenemos una historia muy relevante y muy importante, y ética, por lo menos para ser periodista, ¿no? Y por otro lado, el Big Data genera nuevas divisiones sociales, entre otras, como comentaba mi compañero Ramón Salaverría, por ejemplo, ¿quién tiene acceso a los datos? Por ejemplo, Google. Yo hace 2 años estuve 1 año en Harvard y una de las cosas de las que Harvard estaba muy contenta era que Google había firmado con Harvard el que le enviaba esos datos a Harvard. Es decir, que si tú quieres hacer web semánticas o lo que fuera de todas las búsquedas de Google, no la puedes hacer en la Universidad de Santiago porque Google no te los da, se los ha dado a Harvard. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Porque las empresas son privadas y le dan los datos a quien le da la gana, no digan porque no hay una obligación de hacerlos públicos. Uno, o sea, que las universidades buenas cada vez se van a diferenciar más. Y otra cosa también, pues genera distintos elementos, la informática, las matemáticas, por lo que fuera. Eso se está investigando y también es otra línea de investigación que ya he dejado porque no me la financian, pero ¿por qué, por ejemplo, las mujeres en general, es una cosa de género, pero que no hacen menos ingeniería, menos informática, menos matemáticas? Entonces, yo creo que es una cosa social. De hecho, uno de los libros, no sé si ustedes han estudiado una asignatura, yo intenté que, vamos, de las pocas veces que he podido presionar a un gobierno para que ponga algo, que es la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Esa se puso porque a mí me venía bien para mi asignatura de periodismo científico, ¿no? Y yo veía que la gente que venía de sociales y de letras no tenía un contenido científico. Y una de las cosas que yo quise poner en esa asignatura es que todas al final de cada tema, bueno, yo hice el libro de McGraw-Hill, al final de cada tema había una entrevista a un científico, a una científica, a un ingeniero, ingeniera. Y yo especialmente quería que fueran ingenieras para demostrarle a las chicas que es que ingeniería también es una profesión de chicas, ¿no? Entonces, es importante, pero en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos es brutal la estadística, es decir, en porcentaje, en los años 50 y 60 estudiaban más mujeres matemáticas que ahora.
O sea, es curioso porque si se ha avanzado en ciertas formas, en otras no. Entonces, todo esto ahora nos va a generar, si tenemos que saber informática, otras divisiones que antes no existían y que ahora van a existir, ¿no? ¿Qué tiene de interesante los datos? Miren, ¿qué hace falta para el periodismo de datos? Datos. Datos. Y datos en abierto, con que yo pueda acceder. Esto es una página, he puesto, ahora voy a ir un poco rápido, pero he puesto, no sé si la organización quiere, yo se la dejo la diapositiva, para que vean dónde buscar datos, ¿no? Esto es una fundación, la Open Knowledge Foundation, que lo que hace es darte datos en abierto para que tú puedas saber de muchos temas, de cualquier tema, ¿no? ¿Y qué tienen que tener los datos en abierto? ¿Qué es interesante o qué tienes que saber? Por un lado, disponibles y de libre acceso. Pero ojo, yo tengo que tener la posibilidad de modificarlos y reestructurarlos. No puede ser que me den los datos tal. Yo quiero las tablas y tengo que modificarlos, reestructurarlos, acceso de forma beta a esa información. Por otro lado, en la sociedad del Open Data, de los datos abiertos, yo puedo hacer uso de esos datos y transformarles el significado. Y cambiarlo y ver y hacer los cruces que yo quiera, no los que me dicen las fuentes o los que me dice, por ejemplo, el Instituto de Estadística. No, yo tengo que tener acceso a esos datos y hacer patrones para cambiar los datos. Y por otro lado, es importante que haya una participación universal. Lo que yo decía de la inteligencia colectiva, que todo el mundo esté ahí. A lo mejor el periodista ve la pregunta o quiere buscar algo, un estadístico que está conectado hace una regresión no sé cuántos, el informático hace otra cosa. Es decir, esos datos tienen que estar de esa manera. ¿Y qué tipos de datos hay habitualmente? Pues datos culturales, como por ejemplo datos de catálogos, de galerías, de bibliotecas, de libros que se sacan. Por ejemplo, es muy curioso pues un dato que puedes tú argumentar. Los que hemos escrito algún libro, venimos aquí, ahora las bibliotecas te pueden decir cuántas veces han sacado tu libro. Ya, coño, que tu libro no hayan sacado ninguna vez. Y dices, joder, pues qué dato esto, ¿no? O sea, has escrito un libro, lleva 15 años en la biblioteca y nadie lo ha sacado, ¿no? Es decir, esos datos, pues existen, ese tipo de datos. Con eso tú puedes hacer un reportaje. Tú vas, oye, el libro tal, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, ahí hay datos que si tú sabes la pregunta, tú puedes buscar los datos y esos datos están, se pueden conseguir. Aunque en España, bueno, ya contaré que es complicadísimo, ¿no? Datos científicos procedentes de investigación científica, por ejemplo, me gusta mucho, para intentarles vender, depende del año, doy diferentes asignaturas, ¿no? Cuando doy periodismo local o periodismo económico es distinto, pero cuando doy científico, como los chavales muchas veces van con pocas ganas, yo le intento decir que, bueno, que es que político no lo pueden hacer los políticos, porque eso sería la fuente y no sería periodismo. El periodismo científico no lo pueden hacer los científicos, tenemos que hacer los periodistas. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, yo les discuto muchas cosas. Por ejemplo, un reportaje sobre todas las chicas, sobre si los desodorantes con aluminio, saben que el aluminio es tóxico y los desodorantes con aluminio se supone que pueden tener efecto en el cáncer de mama, ¿no? Y por eso puede haber... Entonces, que me busquen datos científicos sobre si eso es cierto o no. O que me busquen datos científicos sobre por qué comer margarina es malo y no tanto la mantequilla, o por qué hay que comer más sardinas que atún, ¿no? Todo eso, ellos van buscando datos. Y esos son datos que están ahí. Y esos son reportajes que se leen y que son información y que son muy interesantes y muy importantes. Luego, datos financieros. Datos por ejemplo, muy interesante, los mercados financieros, qué se compra y se vende. Un reportaje muy interesante que salió hace poco en el Guardian sobre mercado, simplemente mirando qué se compra y se vende entre Suiza y China. ¿Saben cuál es el mayor intercambio? Lo que más le vende China a Suiza, plasma sanguíneo. Y se hizo ¿y ahí qué pasa? ¿Y por qué? Y entonces empezaron a ver cuál es la explicación. De que se venga plasma sanguíneo de China. Entonces, es interesante, ¿no? Estadísticas, datos climáticos, muy interesantes también, hacer reportajes medioambientales, de transportes, etcétera, ¿no? Y voy a ir rápido. Son grandes
portales en donde hay muchos datos, en donde se puede acceder. Sí, como les voy a dejar esto, si las quieren copiar o no, pero, por ejemplo, uno más de los que a mí más me gusta es el Data Hub, el Data Hub, como llaman, que no pertenece a ningún gobierno, sino a la fundación que les comenté, a la Open Knowledge Foundation. Tiene un aspecto muy interesante porque tienen esta herramienta, el CECAN, que es un software libre que además desarrollaron ellos, un software abierto que permite la gestión de colecciones de datos. Y es muy fácil de aprender. Yo con mis chavales se los intento enseñar. Este software libre, fíjense que también es usado por gobiernos para tener ellos su información. Es decir, que no han hecho un software mejor, sino que han usado este software. Los gobiernos cogen esa información y no te la dan como noticia. Nosotros como periodistas sí podemos dar esa información, ¿no? Bueno, aquí son las versiones que han sido lanzadas. A mí me gusta también que es el Open Government Data, es decir, es un sitio en donde hay datos de todos los gobiernos. No es que los gobiernos los pongan aquí, sino que realmente esto es un portal y que va a todos los tipos va recogiendo datos libres de todos los países y luego hace comparativas. Comparativas muy interesantes, pues de acceso a la cultura, de acceso a la televisión, de acceso a lo que fuera. Incluso como investigadores, pues nos puede ser interesante. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué los gobiernos pues tienen que ofrecer datos en abierto? Pues miren, yo he puesto estas 4 características que me parecen interesantes. Primero, por transparencia. Yo creo que vivimos, y una de las cosas interesantes de esta sociedad red, vivimos en una era de, por lo menos, queremos transparencia. Queremos acceder a las cosas. Entonces, yo creo que un gobierno que quiera justificarse como gobierno y como democracia, es interesante que nos dé acceso a los datos y que tengamos acceso a todos esos datos. Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando estaba en política en EFE, había un momento, los presupuestos del Estado se llevaban en un montón de folios, de libros que llevaban allí. Y bueno, allí estaban y los periodistas, bueno, pues algo veíamos, no podíamos. Ahora, como la gran cosa, se llevaban un pendrive. El pendrive que llevaba Montoro. Aquí están los presupuestos. No es fácil acceder a esos datos del pendrive porque no dan. O sea, es que al final están en el pendrive, pero es que los libros se ponían allí. A lo mejor alguien se ponía a verlos, ¿no? Es importante tener acceso a los datos. Y yo creo que como periodistas tenemos que reivindicarlo. Igual que reivindicamos que haya ruedas de prensa con preguntas, hay que reivindicar tener acceso a los datos. Es importante. Por otro lado, yo creo que muchos datos pueden tener incluso valor social y comercial. Incluso puede haber empresas que puedan hacer uso de esos datos y, bueno, pues puede haber un crecimiento empresarial de empresas de este tipo. Y, bueno, pues, hombre, pues no está mal. Yo no estoy en contra de la empresa ni del capitalismo. Creo que hay que regularlo y creo que hay que contenerlo, pero bueno, oiga, que haya una empresa y que alguien, que me parece muy bien que haya empresa, ¿no? Y que haya oportunidades empresariales, ¿no? Por otro lado, lo importante, y esto como periodistas ustedes lo tienen que exigir, es que el Open Government no es que haya datos en abierto, es que los datos tienen que tener capacidad para ser analizados y visualizados, porque si no, no los vamos a entender. No que me den un montón de datos, porque una de las cosas más importantes, que la veremos luego, es que los gobiernos, como no te quieren informar, te los dan muy desordenados y es muy complicado obtener información de ahí. Entonces, no, a mí no me vale que me des un montón de cifras. Dime qué significan, dámelas por parámetros, dámelos por tal, y que yo pueda también organizarlo. Y por otro lado, yo pienso que estamos también, bueno, en concreto en Madrid hay ahora una posibilidad, bueno, pues puede haber gente que es más crítica, menos crítica, no me voy a meter en contenidos políticos, pero ahora Madrid, una de las cosas que ha hecho es que la gente participe en determinadas decisiones de gestión municipal. Entonces, bueno, pues yo creo que con datos yo no puedo saber si hay que cerrar o no la Gran Vía. A mí me parece interesante que yo tener datos de tráfico, datos de contaminación, datos de lo que fuera, para yo tener una información. Y esos datos son importantes en lo que se llama gobernanza participativa. Aquí tenemos los datos de los Estados Unidos. Estados Unidos
ofrece muchísimo más datos que España, por ejemplo, en datos educativos, datos culturales. Aquí, por ejemplo, educativos tenemos muy pocos y solo los que el Ministerio de Educación te quiere dar. Es muy difícil. Y los datos existen, las universidades tienen datos, todo el mundo tiene datos, pero no están agregados, no los puedes tú, pues tú no puedes saber, por ejemplo, si los gallegos estudian más política y los catalanes más sociología. Bueno, pues ahí a lo mejor puedes hacer un reportaje, yo qué sé, lo que quiera. Eso no está agregado, no se puede hacer. Eso en Estados Unidos sí está por zonas, por no sé cuánto, por temática, por sexo, por ejemplo, procedencia económica de los alumnos. El otro día oí a alguien decir que, bueno, que el ascenso social, no sé cuánto, que viene de las ingenierías, que la ingeniería sí te da un ascenso social, que otras carreras sociales no te la da tanto y tal. Bueno, me gustaría saber datos, si los alumnos de ingeniería tienen peor extracción social o mayor extracción social. Eso existe, porque hay becas, hay tal, todos esos datos existen, pero no lo digo porque España, en ese sentido, es un poco desastre, ¿no? Respecto a Estados Unidos, que tampoco que sea el país que dé tanto datos, pero da, en algunas cosas da datos, ¿eh? Y este es el portal de ellos. Este es el portal de la Unión Europea. Bueno, voy muy rápido porque tampoco esto tiene mucha gracia. Esto es para que sepan que la Unión Europea tiene un portal de datos, que lo busquen, portal de datos Unión Europea. ¿Y qué datos tienen? Pues, por ejemplo, tienen 8.200, cuando yo busqué esto, 8.000, a lo mejor hoy tiene más, ¿no? 8.290 bases de datos, ¿no? De cosas como la Eurostat, la Oficina Estadística, 6.654 conjuntos de la Dirección General de Comunicación, perdón, 6.654 de la Eurostat, de la Dirección General de Comunicación tiene 642, en fin, todo esto. Pues ustedes van ahí y buscan, pam, y ahí hay información y hay cosas que pueden ser interesantes. Este es el español. ¿Y aquí qué tenemos? Pues, por ejemplo, de lo que ellos llaman área de sociedad y bienestar, pues hay 1.770, bueno, esto puede estar cambiando porque esto yo lo cogí pues hace a lo mejor 2 semanas, ¿no? 1.772, el sector público 1.734, en fin, todas estas cosas que usted, medio ambiente, cultura y ocio, pues 612. A mí se puede encontrar, por ejemplo, desde comercio exterior hasta, por ejemplo, comercio exterior, pero no todo. Por ejemplo, ¿qué me interesaría de comercio exterior? Por ejemplo, armas. ¿España vende armas? Pues ese dato no está, ¿sabes? Pero, bueno, pues puede haber una noticia de lo que vende España, de lo que más vende, de cómo ha ido cambiando, de lo que sea. Yo qué sé, el queso de tetilla, de no sé qué, pues es que se vende mucho. Pues, oye, pues no deja de ser una información interesante. ¿Y por qué o por qué no, no? Quiero destacar, porque de todos los portales de Open Data que hemos analizado, me gusta mucho, y por eso creo que hay que decirlo cuando un gobierno lo hace, creo que hay que felicitarlo, el Open Data del Gobierno de Aragón, porque permite lo que llamamos nosotros consultas semánticas, es decir, lo que llama la web semántica, que podemos determinar que en los propios datos podemos nosotros preguntar cosas y te los da los propios datos, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque usa también la plataforma, el software del SECAM. Bueno, internacionales también me gusta el del Banco Mundial porque me parece que es como... Hay muchas cosas sobre pobreza, sobre datos económicos, sobre datos sociales, etc. Esto voy a ir muy rápido. El de las Naciones Unidas, que es interesante, Naciones Unidas, sobre todo para cultura, como esto es más relacionado con cultura, todo lo que tiene que ver la UNESCO, las ciudades de la UNESCO, lo que, por ejemplo, es muy curioso, como uno de los datos es que... las ciudades que son patrimonio de la humanidad, pues cómo aumenta su turismo, cómo aumentan sus ingresos, cómo hace que muchas veces haya edificios que, como aumentan los ingresos, la ciudad se hace más rica, el suelo es más importante y entonces puede ser una dinámica para cambiar el plan urbanístico y tirar edificios. Todo ese tipo de cosas, que puede ser un enfoque interesante, pues lo podemos encontrar en esos. Nosotros en el proyecto lo que estamos haciendo es valorando qué tipo de información hay en cada uno y cómo son, etcétera, y qué tipo de información podemos dar. Antes de esto, bueno, hay otro que me interesa mucho también, que es Wikileaks, no lo he puesto aquí. Wikileaks no lo he puesto porque estoy dirigiendo una tesis y creo que sobre esto, que espero, he dicho a José López que me gustaría que estuviera en ese tribunal, porque además es un chaval gallego que estudió aquí en la Universidad de Santiago y luego está haciendo la tesis con nosotros en la Carlos III y que se ha metido en Wikileaks, o sea, se ha dado de alta en Wikileaks, le han dado el permiso. En principio, allí en la universidad dijo, uy, a ver si se van a meter en un lío sin necesidad por una tesis. Bueno, hemos hecho una tesis yo creo que buena, desde mi punto de vista, pero yo no voy a poner sus datos porque son de él, ¿no? O sea, que no los voy a poner aquí. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que una de las cosas que yo quería que hiciera era que si podía obtener información de Galicia,
para un periodismo local desde Wikileaks. Y sí la obtuvo y la publicó en un periódico que se llama Galicia Confidencial y en la que, bueno, pues analizamos la repercusión que tuvo, cómo fueron los datos, cómo tuvo que acceder a los datos, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues está ahí. Es un chaval que hizo periodismo en Santiago, así que no es Bill Gates, ¿vale? Es muy brillante, muy bueno, pero bueno, que lo hace. Y ha mejorado cosas, información a la que no tenía acceso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con esos datos? Pues esos datos los tenemos que convertir en periodismo. Aquí hay una imagen que es una noticia periodística que comentaré un poco después. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos... Bueno, ¿qué pasos tenemos que seguir para el ejercicio del periodismo de datos? Pues miren, vuelvo a repetir, lo primero es tener datos. Es muy importante. Si no tenemos datos, no se puede hacer nada porque no es fácil. Y, por ejemplo, ya comentaré, por ejemplo, todo lo del Consorcio Internacional de Periodistas, cuando por ejemplo, organizan o implican a periodistas de distintos países para, por ejemplo, ver en dónde van las finanzas de los distintos políticos o lo que sea, una de las cosas que tenemos en España es que no tenemos el acceso a esos datos. Entonces, ya ahí no podemos participar. O sea, acceso a esos datos. Pero el acceso, además del acceso, es importante lo que llamamos la compilación de esos datos. Es decir, y yo creo que en la compilación está el verdadero corazón del periodismo de datos y del periodismo en general. Es decir, o tienes una pregunta que necesita datos o tienes un conjunto de datos que necesitan ser interrogados. Es decir, los datos solo no dicen nada. Y aquí, con todo mi aprecio mayúsculo a los ingenieros informáticos, estaba diciendo antes a compañero que había hecho un libro precisamente diciendo que la ingeniería es una nueva filosofía, son los nuevos filósofos, porque ellos han dicho que el acceso a la información es libre y gratuito y ya todos los demás no tenemos nada que decir, o sea, ya vamos ahí, no se puede luchar contra la tecnología y ellos hacen el modelo de sociedad, ¿no? Entonces, hay que ver cómo son, porque como ellos piensan es como luego vamos a vivir el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo, pero también es cierto que los que sabemos hacer preguntas para los datos somos los periodistas. ¿Y por qué? Porque tenemos esa cosa de mosca cojonera. ¿Qué es un periodista? Un tocacojones, en realidad. O sea, es que es alguien que está ahí. Y eso lo sabemos mucho, también otros, no solamente nosotros, pero es importante. Entonces, bueno, pues esa visión es interesante. Luego, una cosa interesante también es lo que llamamos el scrapping de datos. Esto es que lo que yo decía, hay datos que están muy complicados y lo que nosotros hemos hecho en la universidad cuando estamos investigando esto es solicitar otra vez la inteligencia colectiva de gente que sabe informática, que sabe estadística. Decimos, oiga, señores, queremos investigar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Ayúdennos. Y la gente es participativa, la gente lo hace. Y es muy importante tener esa idea. Aquí hay diferentes técnicas para hacer el scrapping. Scrapping significa arañar, buscar esos datos. Luego también a mí me parece importante la limpieza de los datos, es lo que yo decía antes. Es decir, hay muchos datos en bruto que no significa absolutamente nada. Luego, tiene que haber un análisis porque... Ojo, siempre ha habido datos, es que da la impresión de que los datos son ahora desde el censo, que se empezaron los primeros censos, hay datos del precio del trigo en Castilla en el año 1300, no sé cuánto, un montón de cosas, sí, datos hay. Entonces, lo que interesa es ver de esos datos, pues un análisis, ¿no? Entonces, ver qué series numéricas, qué tendencias dan, patrones dan esos datos. Y luego, a mí me gusta mucho hacer hincapié en algo, en que los datos... bueno, esta cosa latinajo que puse aquí para que de esto de cum hoc ergo propter hoc, esto lo pongo para que se rían y para que se acuerden de esto porque es importante. Ojo, en toda la filosofía occidental, desde Aristóteles, desde Hume, desde Kant, nos han prevenido de que la correlación no implica causalidad. Es decir, que haya una correlación entre lo que se vende de mantequilla en Pakistán y el índice Standard & Poor's, no quiere decir que haya una relación en eso. Yo siempre le explico a mis alumnos un caso clásico de que correlación no significa causalidad, y es que en la Edad Media se pensaba que era bueno tener piojos. ¿Por qué? Porque la gente que tenía piojos no se moría. No estaba enferma, no tenía enfermedades. Y la gente con fiebre, enferma, que se estaba muriendo,
perdón, la gente que tenía enfermedades no tenía piojo y la gente sin enfermedades sí tenía piojo. La gente sana sí tenía piojo. Por lo tanto, se pensaba que la causalidad, o sea, la relación es persona sana, piojo. Persona enferma no tiene piojos. Los piojos son buenos, ¿no? ¿Qué sucedía? Que el piojo infectaba a la persona de la enfermedad y el piojo muy listo, y cuando la temperatura corporal sube, sabe que eso ya de ahí no va a chupar nada más y migra a otro cuerpo. Y a este lo deja que se muera. Entonces, eso no quiere decir que eso es de lo que llamamos relación espuria, ¿no? Es decir, no tiene por qué, datos que son similares o que llevan una correlación no tienen por qué estar relacionados. Y eso solo lo sabe muchas veces el periodista. Y luego también, por favor, verificar toda la información. Yo siempre recomiendo estos dos libros, en inglés y en español, que es Cómo mentir con estadísticas, porque es muy fácil mentir con estadísticas. Entonces, como aquí hay muchos en estos libros, que seguro que está en vuestra biblioteca de la universidad, y así lo sacan, que seguro que no está sacado en la compilación de datos del libro, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese ojo vigilante constantemente. Y por último, que es muy, muy importante, en el periodismo de datos hay que tener una visualización narrativa. Esto ahora, imagino que nos hablarán después, pero está muy de moda la visualización narrativa. Es verdad que las nuevas técnicas informáticas nos dan una visualización muy interesante, pero es que la visualización narrativa es que está desde el origen de la ciencia. Es que, de hecho, la primera imagen es la visualización que hizo Copérnico de que el Sol está en el centro del sistema solar. Y la segunda es una visualización que hizo Galileo, que la he puesto porque como hoy es ese aniversario, de las manchas solares. O sea, él cogió el Sol. La Iglesia Católica pensaba, el Sol era un símbolo divino. De hecho, las vírgenes negras que hay en algunos sitios, como en Cataluña, en mi propia isla, etcétera, eran porque, en teoría, les daba el sol, era algo que como que el sol, habían obtenido la energía del sol y era un símbolo divino. Entonces, el sol no podía estar manchado, y cuando Galileo descubrió las manchas solares, pues cogió, o sea, él lo que hace es buscar datos y representarlo. Ojo que se está haciendo de ahí, y no por mi formación, pero una visualización narrativa alucinante en la historia de la ciencia es el sistema periódico, que te define exactamente dónde están los elementos y te predice propiedades de los elementos. Y es una visualización narrativa, o sea, que no vamos ahora, y en ciencia siempre se ha hecho eso. Ahora lo estamos haciendo en periodismo, pero también se hacía con la infografía, es decir, que no estamos en nada nuevo. Quiero poner, y ya voy acabando, algunos ejemplos que me parecen relevantes, ¿no? Decía mi compañero lo del periodismo automatizado, el periodismo robot. Es verdad que ya hay algoritmos que hacen información, él lo comentó. También información, bueno, ya se ha dado el primer scoop de periodismo robot, que fue un terremoto que hubo en San Francisco, un terremoto no, una pequeña réplica, un pequeño sismo, y el primero que lo dio fue un periodismo robot. ¿Por qué? Porque estaba conectado a la estación sísmica y sabía que cuando el sensor pasara de tal medida, tenía que escribir esa noticia, y dio la noticia, ¿no? En deportes se está haciendo mucho, y eso va a más. Un gran amigo mío, que para mí, bueno, es el catedrático de inteligencia artificial de la Universidad de Málaga, Francisco Vico, ha hecho algoritmos que componen música y ha destrozado, por eso digo que los ingenieros son filósofos, ha destrozado todo el sistema de la SGAE, de lo que hay que pagar por la música y tal, porque ¿quién es el compositor de esa música? Y además ha pasado el test de Turing. Ustedes lo pueden buscar, Francisco Vico. Sus composiciones han pasado el test de Turing, de manera que ya no se sabe si esa composición musical está hecha por un humano o por un ordenador. Y esto pasará con las novelas, y ya se ha escrito novelas, algoritmos han escrito novelas, libros de cifras, ha escrito un montón. Hay un autor, yo en el libro mío del selfie de Galileo lo comento de forma jocosa, ¿no? Un autor que ha hecho un algoritmo, y ese algoritmo ha escrito, un autor que es profesor de universidad, ¿no? Ha escrito 3.000 libros. Y entonces yo me pregunto, su currículo, ¿por qué lo valoran? ¿Por los 3.000 libros que ha escrito el algoritmo? Por haber hecho el algoritmo, ¿no? Porque como es profesor universitario, saben que nos valoran la producción que hacemos, ¿no? Este es un caso claro de periodismo automatizado, que es el Chicago Crime, que lo que hizo es utilizar un ingeniero que cogió y utilizó el Google Maps
metió información de la policía y de los vecinos para describir cómo se producían los crímenes en la ciudad de Chicago. Y entonces con eso hizo, bueno, el proyecto fue galardonado con un Pulitzer, etcétera, y lo que hacía era, pues, tú te vas metiendo ahí, vas viendo qué crímenes ha habido por calles y por zonas, etcétera, ¿no? Y va viendo zonas donde hay más criminalidad, menos criminalidad, y eso ha afectado, por ejemplo, al precio de las viviendas. Una de las cosas que dice es que este proceso tiene que ser automatizado. Entonces, lo que ha hecho es, él ya pasa de esto. Ella no sigue en este proyecto, pero este proyecto se sigue constantemente. Cada vez que hay un crimen y que la policía lo reporta, hay una actualización. Por lo tanto, él está cobrando de publicidad, de lo que fuera, sin estar trabajando. Ojo, o sea, que es lo que se llama el periodismo robot y es un tipo de periodismo, ¿no? Este es otro tipo, lo siento que vaya tan rápido, pero quería dar algunos ejemplos que a mí me parece interesante, que es lo que llaman Gapminder, es una web que es de un estadístico. Este es un filántropo que se llama Hans Rosling, que es muy famoso en su círculo, y que lo que hace es un estadístico y que hace coger datos y visualizarlos. Por ejemplo, aquí están los datos de hijos por mujer y edad del primer matrimonio, y entonces hace un montón de datos y te dice que su prioridad es dar una visión del mundo basada en los hechos. Y una de las vídeos, tiene un vídeo muy interesante, a mí me gusta mucho porque la gente está muy escandalizada con que dice que va a haber una superpoblación mundial, que eso es terrible, no sé qué, y él demuestra con datos que no es cierto que vaya a haber un problema con la población mundial. Y entonces, bueno, es una forma. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, él los datos nos los da y nos los da visualizados. Y son interesantes y son críticos y yo creo que se pueden usar. Y no pasa nada porque los da para que sean así, porque esa es la filosofía de lo open mind, de lo open, de lo abierto, ¿no? Este es un caso de periodismo de investigación claro del Guardian y el Telegraph, en el cual valoraron, por ejemplo, la búsqueda de gastos de los parlamentarios británicos. Y una de las cosas que vieron, y que tuvo mucha crítica, es que a lo mejor parlamentarios que iban como de ahorradores o que eran de izquierdas y tal, gastaban más que parlamentarios de derechas, y entonces eso fue una polémica enorme porque decía que si tú eras de izquierdas no podías gastar o sí gastar. Bueno, eso es nuestra función, crear controversia para hablar y debatir de temas. Y simplemente, ¿por qué? Porque tienen datos de en qué se gastan, algo que en España es secreto, en qué se gasta el dinero. Solo sabemos ahora que en Podemos hay unos que han querido los 3.000 euros para el taxi que les dan los diputados y otros que no, pero los demás no sabemos si se gastan en taxis, o sea, nosotros no sabemos en qué se gastan nuestros diputados y nuestros parlamentarios de Galicia, de Canarias, el dinero. Y es interesante, y esos son datos que nosotros como periodistas tenemos que exigir. Este es un caso clarito de una gran visualización, es un reportaje muy complejo de hacia dónde iban los presupuestos de los británicos, ¿no? Es un caso muy claro del Guardian y del Guardian en concreto, ¿no? Y que ves pues, que la mayoría va, pues, por ejemplo, a pensiones, va a una cosa importante, o también pues aquí, no sé, bueno, es que no lo veo bien, porque al Departamento de Salud, etcétera, se ve ahí, ¿no? Voy a ir terminando y no voy a poder profundizar en algo interesante que sucedió en el periódico El Guardian con, no sé si recuerdan, porque ya sí que habían nacido en 2011, ¿no? Todo el mundo aquí había nacido en 2011. Hubo unas revueltas en Londres, sobre todo porque, bueno, a raíz de que mataron a un chaval, la policía mató a un chaval de 29 años, y entonces hubo unas revueltas enormes. Entonces, el Guardian intentó utilizar lo que se usó en el año 67 en lo que se llamó periodismo de precisión, que lo habrán dado en la facultad de Philip Meyer, lo que hizo Philip Meyer, que fue básicamente pues no creer lo que te decía la policía y lo que te decía la fuente de por qué se había gestado esa revuelta, sino buscar otros elementos. La revuelta de 1967 en Detroit, en concreto, hubo 40 muertos, 467 heridos, 7.200 arrestados y ha sido calificada como la revuelta con más víctimas de la historia americana. Y entonces la gente decía que era por dos cosas. Una, por la teoría del riff-raff, un poco de que la gente
protesta porque es la forma de obtener mejores derechos, de hacer patente su malestar, y otra era la teoría de la asimilación, que era que la mayoría de la gente de Chicago venía del sur, entonces del sur del país, que el sur del país era muy agrícola y que no se estaban asimilando a las formas del norte. Saben que en Estados Unidos hay mucha diferencia entre el sur, a consecuencia de su historia, etcétera, el sur y el norte, ¿no? Bueno, pues él descubrió con datos que no era así, es decir, él descubrió, por lo tanto, él descubrió que la mayoría de los manifestantes no eran campesinos del sur, sino que había más gente del norte, y descubrió también, por ejemplo, que no era una cosa racial. Con todo esto, él lo que hizo, y ni educativa, porque había de todos los sectores, buscó otra teoría sociológica y dijo que la gente se manifestaba, que tiene mucho que ver también con el 15M, porque sentía ira de ver que una generación, o que poco antes la gente tenía expectativas de crecimiento, de tener posibilidades de promoción, y de repente eso se ha parado. Esto está pasando también en las universidades, con la gente que se acredita justo un año después de cátedra, de no sé qué, y dice, joder, es que si hubiese acreditado un año antes ya sería catedrático y ahora es que no lo seré nunca. Y con los chavales que decían, es que yo a veces se lo explico a los chavales, cuando yo terminé periodismo, es que yo tuve una beca que era importante para la época de dinero, 140.000 pesetas, que son 800 euros o 900 euros, era de un año y no la acabé porque me contrataron. Me dijeron, te contratamos ya, deja la beca, ¿no? Y me contrataron, y el sueldo pues era mayor que el de un profesor de instituto, que llevaba yo meses que había terminado, ¿no? Bueno, ya soy mayor, pero tampoco soy del 19, ¿vale? Entonces, es decir, hay gente que por unos años se perdió esa posibilidad, ¿no? Y lo que hizo el Guardian, y con esto es básicamente unirse, igual que hizo Philip Meyer, con la London School of Economics. Usaron las modernas técnicas de monitorización informática, o sea, por ejemplo, valoraron 2,5 millones de tweets relacionados con las revueltas, usaron programas informáticos como las web semánticas para las entrevistas, luego entrevistaron a policías, a jueces, etcétera. Luego intentaron otra vez lo que se llama inteligencia colectiva. Hicieron un llamamiento de investigadores sociales, y entonces se apuntaron 450 investigadores, pero al final seleccionaron 30, hicieron entrevistas, entrevistaron a 1.000 detenidos que estaban en la cárcel y le dieron los datos y los entrevistaron a todo el entorno. ¿Y saben qué pasó? Bueno, estos todos los datos que obtuvieron, que no, muchos datos ahí. ¿Saben qué pasó? Que no había titular. Es decir, ¿pero por qué se manifestaron? Pues no había causas exactas. O sea, se dijo que era un componente de que las revueltas era porque no tenían educación, no estaban asimilados los emigrantes, no había más emigrantes, había más gente inglesa que tal, no era un componente racial, no era un componente educativo. Y sigue sin haber un titular. Y nosotros necesitamos un titular, necesitamos una narrativa. Los datos a veces no nos las dan. Y para eso, y esto no me voy a detener porque sí que es un poco complicado, pensé que te iba a tener un poco más de tiempo, nosotros estamos aplicando lo que llamamos un tipo de teoría que se utiliza en sociología, que es lo que llamamos la teoría fundamentada, en la cual es una tipo de teoría que nos permite, con muchos datos, obtener una narrativa. Muchos sociólogos la machacan porque dicen que no es tal, que es muy candorosa, no sé cuánto, pero es que nosotros, si no tenemos una narrativa, no tenemos una historia. Y si no tenemos una historia, nosotros no podemos funcionar. Y tenemos que tener esa historia. Y los datos a veces incluso te impiden la movilización. O te impiden la acción. Esto ya ha pasado con la historia y el mito. El mito te crea algo para movilizarte y los historiadores vienen después y te dicen, no, esto no fue así, el hecho es esto. Coño, yo quería otra cosa, yo quería esta cosa que yo me había inventado para a la gente intentar movilizarla, ¿no? En Canarias, por ejemplo, ha pasado una cosa muy curiosa. Teníamos esta un poco independentista de decir, bueno, pues que los peninsulares nos habían machacado, no sé cuántos, pero que nosotros éramos canarios porque se había hecho datos del ADN mitocondrial, y en el ADN mitocondrial, que es el que viene por vía materna, éramos muy aborígenes todos. Pero cuando se hizo el ADN, que se mejoraron los datos y se pudo hacer el ADN del cromosoma Y, que es el que viene por vía paterna, todos éramos
peninsulares. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es que los conquistadores pues prácticamente violaron a las aborígenes y mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres. Cuando yo tengo una narrativa en contra de los peninsulares porque nos han vendido como esclavos y no sé qué, no sé cuánto, y yo estoy en contra de eso, porque es de la península y es que ha vendido... No, es que los que vendieron como esclavos son mis antepasados, no son los de Sosé, que está aquí en Lugo o en esto, y ellos no se movieron, no hubo problema de ese tipo. Entonces, ha desmovilizado la cantidad de datos, la narrativa que teníamos para cimentar nuestra movilización, bueno, desde un punto de vista más nacionalista, ¿no? Bueno, esto ya, pues acabo simplemente con varios ejemplos. Este es el Consorcio Internacional de Periodistas, que es muy interesante, todas las cosas que han dado, y simplemente esto es la CIBIO, que es una fundación ciudadana española donde están haciendo periodismo de investigación y donde están requiriendo la utilización de periodistas. Aquí vemos esto, me gusta mucho esto, que es España en llamas. Tuvieron datos de la Unión Europea, porque como en España no hay, la Unión Europea exige que se publiquen los datos sobre incendios y sobre valoración. Entonces, estos periodistas hicieron datos sobre cómo van afectando los distintos incendios y cómo hay veces algunos que están organizados. Hicieron patrones de cómo son los incendios. Esto, el Ministerio de Medio Ambiente fue en cólera, bueno, fue terrible el publicar esto. Es decir, que estamos haciendo algo interesante con esto, pero básicamente, bueno, ProPublica, bueno, es que no me voy a poner con esto. Me interesa destacar otra cosa. Este grado en Columbia saben que es la universidad bueno, una de las principales universidades de periodismo en Estados Unidos y la universidad, por ejemplo, donde dan los Pulitzer. Y ellos han hecho el doble grado periodismo informática, ingeniería informática. ¿Y qué están ellos valorando o estudiando? Pues estas cosas de 3D, análisis de algoritmos, computadoras, no sé qué, gráficos avanzados, hacer gráficos avanzados por computadora, interfaces 3D y tal. Y además, lo de siempre, reporterismo, ética, etcétera, etcétera. Y resulta que es una combinación que no solamente está sirviendo para los propios New York Times o lo que fuera, sino que las empresas, todo el mundo está demandando ese tipo de perfiles. Yo creo que para la gente joven, yo no digo que haya que hacer ahora ingeniería informática, pero sí que es verdad, y este chaval que yo tengo, que le estoy dirigiendo la tesis, pues sí que se ha puesto a aprender a programar, porque nadie nace aprendido, todo se aprende en la vida, ¿no? Y tú puedes aprender cosas y puede ser un enfoque interesante para mejorar un poco tus posibilidades. Bueno, lo siento que me he tardado mucho más. Lo siento. Muchísimas gracias a Carlos por esa interesantísima intervención. O certo co dato agora neste momento que vamos bastantes desfasados de tempo e eu convido aos conferenciantes anteriores, a José Antonio e a Ramón, que se unan á mesa para iniciar un debate sobre o todo que vimos esta mañá. E entón, a partir de ahora, aquelas persoas que queran plantear algunha pregunta que vayan levantando a man. Tenemos ahí... Sí, es muy polémico. Es muy polémico. No, muy bien. Me encantó, sensacional. Bueno, temos aquí unha primeira pregunta, cando queras. Primera pregunta que va dirigida al último de los ponentes. Vamos a ver, usted habló de que uno de los temas de su preferencia es el tratamiento de las fuentes. Entonces yo quiero ligar un binomio que puede ser verificar la información con la utilización de las fuentes. Sean por las vías pedestres tradicionales, o sea, la mosca cojonera esa de la que usted habló, sea por medios tecnológicos. Su experiencia práctica sobre este binomio, utilización de fuentes y verificación de la información, ¿puede usted dar alguna... En fin, hacer algún comentario sobre esto? Sí, me parece que es importante, aunque ya sé que es una pregunta excesivamente amplia,
Pero bueno, como Sí. según deduzco, usted ejerció la actividad, pues podremos proponernos de su experiencia personal. Sí, bueno, la fuente, yo que doy periodismo especializado, los chavales a veces piensan que periodismo especializado es otra vez volver a aprender a hacer un reportaje, una noticia, y yo digo, no, eso ya tienen que saberlo, eso tiene que venir de género, de la noticia y de otras asignaturas. Yo tengo que dar fuentes, o sea, yo vengo a ver quién es la fuente, dónde sale, cómo sale. Yo le puedo decir, por ejemplo, al margen de la experiencia profesional, que, bueno, pues hay una especie de secreto profesional respecto a cómo son las fuentes que verdaderamente te engañan y que te están engañando. Mi tesis doctoral consistió en entrar dentro de un gabinete de prensa supuestamente buenísimo, como era el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me dieron una beca. En principio, la propuesta era, bueno, qué guay son los gabinetes de prensa. Y mi conclusión en la tesis, bueno, la verdad es que fue el año 1998 que coincidió con la catástrofe ecológica de Doñana, que los chavales no se acordarán, pero fue un vertido tóxico que se hizo. Y cómo se manipuló la información desde el gabinete de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eso está publicado, por eso lo digo, o sea, esto no es la tesis, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Y yo le digo a mis chavales, ¿qué diferencia hay entre entrevistar a un científico del CSIC y a un científico de una universidad? Es que no es igual, porque el científico del CSIC, el presidente del CSIC, está elegido por el gobierno. Y entonces, en temas controvertidos, como de nutrición, como de cambio climático, etcétera, el científico no te va a hablar de la verdad. Si están elegidos, además, por el presidente del consejo. Es como si el rector lo eligiera el gobierno y luego el rector eligiera a los decanos. Entonces, en la universidad seremos gente que dice que somos un desastre y yo no lo veo así. Vale, pero tenemos una libertad para equivocarnos, para no equivocarnos y sobre todo yo ahora puedo decir aquí que no estoy de acuerdo con mi rector, que no lo soporto, que lo que quiera y a mí no me pasa nada. Yo puedo decir lo que quiera, tengo libertad de todo, ¿no? Eso no lo tienen los científicos porque se puede suponer que hay desvelarse, lo que se llama secretos de Estado, y entonces los pueden, bueno, pasó con el Prestige, aquí, con el Prestige, fue el mismo patrón. Es decir, el CSIC quiso hacer toda la información y ¿saben lo que tuvieron que hacer los científicos gallegos para poder hablar? Lo único que les dejaba, escribieron una carta de protesta a la revista Science. Porque escribir cartas a una revista científica, escribir un artículo científico, sí te dejan. Y nos llamaron a todos los periodistas para decir, oye, que hemos escrito esta carta, es que nos están manipulando, es que no podemos decir la verdad, es que nos está diciendo que aquí el chapapote es cancerígeno y que no se puede recoger sin más garantía porque te puede dar un cáncer dentro de no sé cuántos años. Y eso no se está diciendo que no lo es, cuando hay una cosa aquí que te dice que el problema de los científicos, de los números, es que los creemos. Y hubo una rueda de prensa de un señor que dijo que a la profundidad, un señor del CSIC, no voy a decir, en fin, está recogido y está perfecto, pero bueno, no voy aquí a mencionarlo, que dijo que a la profundidad a la que se había hundido el barco no salía por la física de no sé qué y te hace fórmulas, que no sale el fuel, que no salió. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo tenía una formación científica, pero yo voy a pillar rueda de prensa, a mí me dice ese señor que por la profundidad y la hidroestática y la no sé cuánto y que allí no sale, pues no sale. Y publicas que según el CSIC no sale. Pero el día siguiente seguía saliendo, no sé qué, y luego tuvo que ser Le Monde, claro, porque a diferencia de Doñana, en el Prestige, mientras que Doñana se acordonó la zona y no se dejaba tomar datos de muestras a los periodistas, de manera que ellos controlaban la información del dato. Entonces decía, esto es tóxico, y había un titular, nos hemos salvado porque no hay manganeso. Ya, pero es que había mercurio, es que había cadmio, que son más peligrosos, es que no había manganeso porque no había industrias de manganeso, pero esto no es un titular. Es decir, entonces, no te dejaban a uno del mundo que cogió una muestra para que la analizara el Colegio de Químicos, cogieron y le quitaron la muestra y poco menos que la palearon. Tú no podías. Pero en el Prestige, como afectó a Portugal y afectó a Francia, pues los franceses cogieron y dijeron, pero ¿dónde han estudiado física esta gente? Que esto con esta temperatura y esto, y claro, tú realmente te crees a la fuente, porque es un señor tal. Hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre digo, nosotros tenemos yo participé en un proyecto europeo en el que lo que hacíamos era buscar a la fuente, qué contactos tenía la fuente a través de Big Data, qué contactos, para ver quién era, porque si a mí el entrenador del Real Madrid o del Barça me dice que el Real Madrid es una mierda o que el Barça es una mierda, bueno, pues yo sé quién es y dónde viene y cómo viene. O un político me dice,
alguien del gobierno de Rajoy, que Rajoy es estupendo, bueno, pues ya yo tengo mi filtro, ¿no? Vale, pues o me dicen que no lo es, o sea, lo que fuera, ¿no? Pues yo sé lo que va a decir Sánchez sobre Rajoy, entonces, bueno, pues yo no me lo tengo que creer porque sé que es ese filtro, ¿no? Si a mí un físico nuclear me dice que la energía nuclear es lo mejor, ¿yo qué filtro tengo? Entonces yo tengo que buscar si ese físico nuclear tiene relaciones con las compañías de energía nuclear. Eso hace, y eso es lo que tiene que hacer el periodista. Y para eso tienes que saber, ¿sabes lo que tienes que saber? Desconfiar, desconfiar, desconfiar. Y es lo que yo le enseño a mis alumnos. Siempre, siempre, siempre desconfiar. Porque si no, te las clavas. Y si tú mientes como periodista, no estás haciendo el servicio social que tienes que hacer. Y bueno, pues en mi esto profesional, tanto en el mundo como en EFE, pues hombre, yo le puedo decir una vez, no voy a extenderme, ¿no? Porque... Gracias, Carlos. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, ahí tenemos... Si no podéis intervenir vosotros también y dar un poco de... Mi pregunta va dirigida para Carlos Elías. Acaba de hablar ahora de lo que es la fiabilidad de las fuentes y me parece a veces que habla del Big Data, de los datos que ofrecen como una fuente incuestionable y yo lo que le pregunto es ¿qué filtro establece el periodista a la hora de tratar con el Big Data? ¿Cómo podemos establecer cuál es una fuente fiable o cuál no? Yo creo que me he expresado mal porque justamente yo he puesto reparos éticos y reparos deontológicos a utilizar los datos así masivamente. Creo que hay que tener cuidado con los datos nos pueden engañar, puede haber datos sacados de contexto y todo eso es la experiencia del periodista. Y tú tienes que saber y tienes que valorar. Por otra parte, a mí lo que me interesa son los periodistas que tienen preguntas y que las quieren buscar en los datos. Por ejemplo, en Madrid tenemos un problema grave de contaminación y hay medidores de contaminación por barrios, por calles. Hay también datos de gente, enfermedades pulmonares por barrios, porque el hospital tiene, cuando ingresa alguien con lo que fuera, con una enfermedad donde vive, y eso existe. Yo tengo una pregunta, quiero saber si hay una relación entre la contaminación y las enfermedades pulmonares. Pues yo entonces pregunto y busco y hago y no sé qué. Pero esa duda, eso se me ocurre a mí como periodista porque yo tengo que buscar historias. Igual que como a lo mejor cineasta busco historias para contar en una película y se me tiene que ocurrir, a mí se me tiene que ocurrir. Y luego buscar, oye, ¿estos datos me los ha enviado Pepito? ¿O son datos del ministerio? ¿O son datos de tal? Y ojo, el ministerio tampoco es... En fin, el ministerio es el ministerio. Por eso a mí me ha sorprendido y es curioso como, por ejemplo, Podemos, una de las cosas que quiere es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Datos, denme los datos, que yo controlo los datos. Si controlas los datos, controlas la narrativa. Y yo creo que los datos tienen que ser abiertos y, bueno, no digo que los periodistas controlemos la narrativa, pero tenemos que hacer una narrativa que tengamos un servicio social. Gracias, Carlos. Juan Antonio tiene... Sí, yo que coincido absolutamente con Carlos. Yo pensaba al principio de esta mañana, cuando lo he conocido, que no íbamos a coincidir mucho y la verdad es que coincidimos en muchas apreciaciones, de lo cual me alegro enormemente. Pero yo, para añadir un poco algún dato más a la respuesta de Carlos, él ha dicho que lo que hace falta para enfrentarse a Big Data es la experiencia. Yo voy a sumar 4 cosas más. Y una es la formación. Y otra es la libertad. Y otra es la independencia. Y otra es la profesionalidad. Es decir, esas son cuestiones fundamentales para el ejercicio del periodismo. La formación, insisto en este tema, porque tú puedes ver datos, pero si tú no sabes, como él decía en su intervención, preguntarle a los datos, pues no hay periodismo. Imposible que los datos sean un recurso para hacer periodismo, porque si no hay preguntas, no hay investigación. Y eso tiene que ver con la formación. Y con la formación específica. Y con la formación humanística. Y con la formación en un sentido más amplio. La libertad, por supuesto, que no haya vinculación de intereses, además, entre el periodista, porque el periodista puede estar sujeto también a determinados condicionantes, puede también defender algunos intereses
que no son espurios. Por tanto, la independencia es fundamental. Y la profesionalidad, yo diría que resume todas esas cuestiones. ¿Más preguntas? Bueno, mi pregunta es para el profesor Salaverría. Mencionó usted en su ponencia que en un futuro podría plantearse la posibilidad de implantar chips a las personas como tienen los animales domésticos y yo me preguntaba si usted realmente ve algún impacto positivo en eso o ya sería el control último, o sea, el gran hermano que en definitivo ya el dominio de la tecnología sobre las personas y ya el ir controlado mientras vas por la calle e incluso acabar esta tecnología, este supuesto progreso siendo controlado por mafias o por organismos criminales para sus propios fines. ¿Cómo lo ve usted? Yo no lo he planteado como un desideratum, sino como una posibilidad. Y también digo que no veo gran diferencia entre llevar el chip 2 milímetros por debajo de la piel y llevarlo constantemente en el bolsillo. No le veo gran diferencia. Hombre, Parece que lo primero es un abuso y lo segundo lo hacemos por gusto. El resultado viene a ser el mismo. Simplemente quiero dejarlo ahí. Y yo, en lo que a mí me atañe y en las responsabilidades que tengo, por ejemplo, sobre mis 2 hijas, no tengo el menor interés ni la menor voluntad de permitir que alguien me coloque un chip. Lo declaro así, por si hay alguna duda. Pero digo que es probable que ocurra. Es probable que ocurra. Simplemente lo dejo ahí. A partir de ahí podemos establecer, yo particularmente veo grandes peligros sobre eso y podríamos discutir sobre eso. Pero yo no he planteado en ningún momento que eso sea un desideratum, insisto. Mi pregunta también es para el profesor Salaverría. En su ponencia dijo que, bueno, puso 2 ejemplos de que ahora mismo los medios audiovisuales, como su nombre bien indica, se centran en los sentidos de la vista y el oído, pero que en un futuro se extenderán a los demás. Mi pregunta es que si realmente consideras que puede aportar a la producción de información algo realmente positivo o si, por el contrario, piensa que el uso de tantas cosas, de intentar abarcar tanto, sea algo negativo para la misma. Es clásica la afirmación atribuida a Sócrates de que, bueno, cuando la gente empieza a dejar registro escrito de sus conocimientos, pues pierde la capacidad de la memoria. Y entonces está perdiendo una de las cualidades esenciales. 25 siglos después de que esa persona pues, habitó este planeta, nos damos cuenta de que la escritura ha traído muchos más beneficios al conocimiento y a la expansión de la cultura que los que, bueno, pues se podían plantear en aquel momento. En estos momentos no podemos saber, no podemos imaginar cuáles son las posibilidades de desarrollo cultural que plantea un tipo de conocimiento expandido de manera multisensorial. De momento, lo que sí podemos saber es que las personas conocemos el mundo de manera multisensorial. Y a mí, el hecho de tener la oportunidad de recibir información más allá de estos canales limitados que en estos momentos tenemos para comunicar la cultura, me parece una oportunidad más que un peligro. Habrá que ver, en la línea de lo que se ha venido comentando esta mañana, al fin y al cabo es una herramienta y las herramientas, un cuchillo sirve para cortar carne y sirve para poder atacar a otra persona. En sí mismas no tienen un condicionante positivo o negativo, todo depende de cómo se utilicen. Pero disponer de esas herramientas, insisto, a mí me parece más una oportunidad que un peligro. Había una pregunta. Mi pregunta es para el profesor Juan Antonio García. Y habló usted de la importancia de la formación de los títulos universitarios, sobre todo para los periodistas. Y, hombre, es cierto que es necesario. Además, la mayoría de los que estamos aquí estamos estudiando. Pero
¿cómo cree que es la diferencia entre una persona que tiene un título universitario y una persona que realmente tiene la formación práctica? O sea, me refiero a cuál es la verdadera importancia de un título. Vamos a ver, últimamente se cuestiona precisamente y por parte de muchos sectores el requisito del título para el ejercer, sobre todo en el ámbito del periodismo. No se cuestiona en el ámbito de la arquitectura, no se cuestiona en el ámbito de la medicina, pero sí en el ejercicio del periodismo. Yo, evidentemente, y además por razones obvias, no solamente porque soy profesor de periodismo, también porque he dirigido una facultad de comunicación, evidentemente considero que es requisito indispensable el tener un título y tener un título universitario específico en periodismo o en comunicación para el ejercicio del periodismo. Porque entendiendo el ejercicio del periodismo digamos, el ejercicio de lo que es la gestión, la producción y la tutela, yo también incluyo, de la información. No así otros elementos, porque evidentemente en un medio pueden coexistir periodistas con otras personas que tienen otra formación. Pues puede haber periodistas que estén en el medio y haya otros titulados que a lo mejor trabajen en las columnas, hagan columnas de opinión o hagan algún tipo de análisis. Todo eso es perfectamente compatible. Pero yo, referido exclusivamente al ámbito del periodismo, a lo que es propiamente la información, considero que eso ha de ser gestionado, producido y tutelado y dirigido por quienes se han formado para ello, porque se han formado de manera específica. Podemos entrar, si queréis, en el debate del tipo de formación que se ofrece en las universidades españolas, pero en cualquier caso, del mismo modo que podemos entrar en el debate sobre la formación de nuestros médicos o de nuestros arquitectos, pero eso no ha de cuestionar el título. Y por otro lado, es decir, el título es fundamental si consideramos que el periodismo es una profesión y no un oficio. Hay quien podemos entrar también en ese debate, si el periodismo es un oficio o es una profesión. En tanto que defendemos que exista como profesión, y ahí hay colegios profesionales ya que lo defienden, aparte de los centros universitarios, la titulación es un requisito y no es algo que yo diga. Para el ejercicio profesional, la titulación es un requisito fundamental en cualquier otra profesión, también en la nuestra. Y eso es lo que... Entonces yo creo que es, para mí, una reivindicación todavía necesaria en hacerla en público, ¿no? Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que hay una cosa clara. La gente que va a la universidad, que estudia periodismo y que analiza este tipo de situaciones, o sea, cuando yo ahora he dicho hay que tener cuidado con el CSIC, si tú no vas a la universidad no lo sabes. Entonces hay una diferencia. Y lo digo porque a mí me parece que cuando tú puedes decir, bueno, yo hice químicas y entonces podía ser periodista científico. No, si yo no hubiese ido a la facultad, yo las herramientas las aprendí en la universidad, en la facultad de periodismo. Y no era igual y no hubiese sido igual si no lo hubiese hecho y es que no lo podía hacer. O sea, yo creo que es importante. Otra cosa es que el mundo en general, el mundo mundial, digo, no el periódico, el mundo mundial, yo no sé si va por esa vía. Es decir, yo por ejemplo, en Estados Unidos vi en el metro, en la línea roja que va de Harvard al Tecnológico de Massachusetts, que lo coge mucha gente de esas dos universidades, vi, por ejemplo, anuncios con una ecuación diferencial y decía, si sabes resolverla, llámanos. Sí, y entonces no piden título. Es que en Estados Unidos no te piden título, excepto para medicina y cosas que pueden afectar, pero lo que te piden es qué sabes hacer. Y es verdad que en muchas empresas, cuando llegas, te dicen, hazme esta historia, como nos ha pasado a todos. Yo empecé colaborando, mandando reportajes al Cultural de ABC desde Canarias, porque estaba el astrofísico de Canarias ahí cuando era estudiante de los primeros cursos. ¿Y qué me dijeron? Oye, mándame a ver si me gusta. Y además los pagaban. Quiero decirte que en aquella época los mandaba y los pagaba y yo estaba encantado.
pero realmente les importó un bledo que yo tuviera el título o no. Pero si yo no hubiese estudiado periodismo, yo no hubiese sabido hacer el reportaje para que me lo hubiesen publicado. Es decir, entonces yo creo que ahí está la clave, de que, porque sinceramente sería muy triste que los que no estudien periodismo lo hagan mejor que los que lo estudian. Eso no puede ser. Y creo que no lo es. Una última pregunta. Hay cuatro. Bueno, hay cuatro. Se han levantado cuatro. A ver, o más breves posibles, por favor. Y a respuestas también. Tal vez que hagan las cuatro preguntas y las Sí, vamos a hacer eso. Las cuatro preguntas seguidas y luego contestamos en bloque. No, al hilo de lo que estaban respondiendo ahora ambos sobre las titulaciones, entonces no es justo que Gabriel García Márquez, por ejemplo, que no estudió periodismo, si no me equivoco, estudió Derecho y trabajó como reportero, sea considerado un referente en el ámbito periodístico, si no tiene dicha titulación. Siguiente pregunta. Mi pregunta era para Ramón Salaverría, y es que usted dijo que en cuanto a las innovaciones narrativas estaba la robotización y dijo que eso no le quitaba lugar al periodista. Pero sin embargo, que eso no le quitaba lugar al periodista, pero si los patrones indicaran que los intereses de la población fueran la preferencia por las noticias creadas por la robotización, ¿qué sería del periodista? Siguiente. Bueno, yo también, y mi pregunta es para el señor Salaverría. Usted nos planteaba y prácticamente nos aseguraba un futuro en el que, si cabe, la tecnología aún dominaría más nuestras vidas de lo que lo hace ahora. ¿Y en serio se consideraría beneficioso para las relaciones humanas en cuanto que son básicas para nosotros que somos seres sociales? Y última pregunta. Bueno, yo quiero volver al tema del periodismo ciudadano, que se comentó antes también, y yo creo que a veces nos olvidamos de una cosa. Un periodista es un profesional de la comunicación, pero todos somos seres humanos y somos seres sociables y por lo tanto podemos comunicar. Y como podemos comunicar, yo creo que no hay que desacreditar tampoco que una información que pueda ser dada por una persona que no tiene conocimientos específicos en periodismo no sea válida. Yo creo que puede ser válida. Eso sí, no voy a cuestionar que un periodista pueda dar una información que sea que la que pueda aportar otra persona porque conoce la técnica. Pero tampoco yo no soy quien y creo que nadie es quien para desacreditar una información de una persona que tuvo acceso a los hechos. Muy bien. Juan Antonio, sí, yo no quiero intervenir en dos cuestiones. La primera, en relación a la pregunta sobre García Márquez. Yo quiero señalar simplemente, la historia del periodismo ha sido la que ha sido. Quiero decir, ha sido la construcción histórica de una profesión a lo largo del tiempo y, evidentemente, hay aportaciones y aportes que vienen de muchos otros, de otras disciplinas, de otras personas, de otros contextos. Hay, por lo tanto, muchos periodistas actuales todavía que vienen de tradiciones no académicas o no universitarias. Estamos todavía en ese momento y, además, eso yo creo que hay que respetarlo, eso está así, obviamente. Estamos hablando de lo que está generando en este momento la formación universitaria de periodistas, que está construyendo pues profesionales distintos que tienen que estar atentos a estas cuestiones que mis propios compañeros que han intervenido esta mañana pues están poniendo sobre la mesa. Evidentemente, la aportación de García Márquez y la de otros intelectuales, no solamente la de él, pues ha enriquecido absolutamente el periodismo y deben ser tenidos en cuenta, sin duda, y han de ser integrados, ¿cómo no? Lo que pasa es que parece que o al menos yo no me explico suficientemente. Yo insisto, cuando hablo de periodismo estaba refiriéndome a una parte de lo que es el conjunto, de lo que puede ser un producto periodístico en su conjunto, y yo me estaba refiriendo exclusivamente a lo que es la información, como valor de referencia democrática. Y enlazo con el segundo de los puntos, la persona que ha dicho que no hay que descalificar a los ciudadanos cuando emiten. Nadie descalifica a nadie. Yo digo, no es lo mismo comunicar que informar. Son dos cosas distintas. Cualquier persona puede ser un emisor, evidentemente. Y yo decía
en algún momento, que lo que hay que hacer en los medios, los periodistas en particular, es integrar ese conocimiento que procede de la comunicación que los ciudadanos han transmitido, integrarlo en un producto informativo. A eso me estaba refiriendo. No es una cuestión de tener o no una técnica. Insisto, el periodismo va más allá de la técnica, porque si no, de la técnica de hacer del oficio, porque si no, estaríamos en eso, ante un oficio, y yo considero que estamos ante una profesión, ¿no? Yo también me voy a limitar a las dos preguntas que me han interpelado personalmente. Empezaré por la segunda, porque la considero más general, y luego responderé a la que me han formulado en primer lugar. La primera era, entiendo yo, parafraseo, si la tecnología no nos limita socialmente. Ese es lo que he venido a interpretar, ¿no? Como personas. Me parece que la tecnología es una extensión más que un límite. La tecnología puede ser, y de hecho está siendo, utilizada para extender nuestras relaciones sociales, para habilitarnos en nuevas formas de comunicación, para mejorar nuestras capacidades de memoria. Y también hay una serie de circunstancias que nos imponen controles informativos a los que antes no estábamos sujetos. Por ejemplo, si alguien lo quisiera, podrías hacer el recorrido completo que yo he realizado en las últimas 24 horas y tomar nota de dónde he estado y incluso con quién he estado sin que yo haya comunicado eso. Entonces, hay esos dos elementos, existen esos dos elementos, pero yo particularmente soy de los que opinan que la tecnología desarrolla mucho más que limita. Y si no, pues sería, en fin, una mentalidad un tanto ludita, donde, y esto no es algo actual, sino que viene como mínimo desde el siglo XIX, desde la Revolución Industrial, y yo pienso que tenemos evidencias más que suficientes para comprobar que la tecnología en ese sentido supone un desarrollo que no un retraso. Y brevemente, con respecto de la cuestión de la robotización, yo no pienso que esas tecnologías que están empezando a ser implantadas vayan a ser capaces de sustituir en su totalidad la actividad personal de determinados periodistas. Pero también pienso que un periodista dedicado a realizar pirámides invertidas sobre 3 o 4 datos de bolsa durante 30 años de carrera, mejor que se dedique a otra cosa, porque está desperdiciando no ya una profesión, sino su vida. Por otra parte, también pienso que la incorporación de determinados tipos de tecnologías, entre ellas las robóticas, están abriendo distintos perfiles profesionales que no existían hasta ahora. Si uno analiza cómo son los perfiles profesionales de una redacción de un medio avanzado en estos momentos con lo que eran hace 10 años, verá perfiles profesionales que no existían. Analistas de datos, editores multimedia, y que se han creado gracias precisamente a la incorporación de ese tipo de tecnologías. Con lo cual, por donde se pierde por un lado, me parece también que hay oportunidades que se abren. La cuestión es ver si hay una equivalencia o incluso un mayor desarrollo en la incorporación tecnológica que el que está frustrando. En estos momentos estamos viendo cifras de paro en el ámbito de los medios de comunicación que no son precisamente animantes, pero todo depende una vez más de nosotros. Moi ben, pois moitas grazas a Juan Antonio, a Ramón e a Carlos por as súas intervencións e ao público por estar aí presente durante toda a mañán. Vamos, penso que é un contido moi interesante para todos. Continuamos pola tarde ás 4:30 ca intervención de Rosa Franquet.